Me llamo Ricardo y por algún tiempo me llegué a dedicar al trabajo de leñador en los bosques de Vancouver, en Canadá. Quizás lo que les voy a contar es algo que pueden creer, o quizás no. Pero bueno, eso ya queda en cada uno de ustedes. Por ahí del año 2008 era leñador en una compañía de muebles de aquel país. Mi labor era muy simple, pero complicada. Tenía que talar grandes árboles en zonas estratégicas marcadas para esta práctica. Sin embargo, lo difícil es hacerlo con el clima tan nevado que azota la región. Un día jueves, curiosamente, el clima estaba muy tranquilo. No había señales de que fuera a nevar en las horas siguientes, además que el cielo estaba algo despejado. Eso es algo que muy pocas veces suele verse por aquí. Ese día en específico, un grupo de leñadores en el cual yo me hallaba, estábamos talando algunos grandes árboles. Como a la 1 de la tarde, la hora de la comida se había llegado y todos nos disponíamos a comer. Yo me quedé justo debajo del árbol que estaba por talar. A mi lado había un grupo de compañeros y amigos que hacíamos lo mismo. Una vez que terminé de comer tuve ganas de hacer mis necesidades. Debido a que los baños portables estaban lejos, decidí irme un poco más en lo profundo del bosque para hacer lo mío. Al fin y al cabo solo era hacer del uno. Como les repito, ese día en especial el clima era muy bueno. No había nieve cayendo y el cielo era claro. Era por eso que todo a mi alrededor era bastante visible. Una vez que terminé de hacer lo mío, escuché el ruido de unas ramas secas siendo pisadas. A ese sonido se le sumaron un par más haciéndome creer que alguien estaba cerca de mí caminando. De momento llegué a pensar que era uno de mis compañeros que vino a hacer lo mismo que yo. No quise prestarle atención para no incomodarlo, así que mejor me fui junto al resto de mis camaradas. Pero ni siquiera pude dar más de 5 pasos cuando vi a alguien parado a unos 20 metros delante de mí. Sobre una serie de árboles muy altos se podía ver claramente la silueta de un hombre parado. Qué de raro de tener ver a alguien en esa posición, se imaginarán ustedes. Bueno, la cuestión es que esa silueta tenía algo muy extraño. Además de verse como la de un hombre mayor, este tenía una característica muy especial, por no decir aterradora. Este hombre tenía un par de cornamentas como las de un venado justo en la cabeza. Por la lejanía no puedo asegurar que éstas estuvieran adheridas a su cráneo, o si se trataba de un casco o gorra que estuviera con aquellas cosas como adorno, pero puedo jurar que éstas sí pertenecían a su cabeza, pues la estética que dejaba ver era tan perfecta que no pareciera alguna indumentaria extra. Aquella persona se quedó parado un rato viéndome fijamente, para después caminar muy despacio hacia mí. Los pasos que daba eran muy ligeros, tanto que no producían algún tipo de sonido. Eran totalmente diferentes a los que se oían hace un momento. Mientras más se me acercaba aquel hombre con cuernos de venado, sentí un miedo casi inexplicable, algo que me paralizó los pies de inmediato, impidiendo que corriera. A su vez que se me acercaba, me di cuenta que en efecto, aquellos cuernos no eran parte de algún sombrero o casco, no, eran cuernos adheridos a la cabeza de un hombre que tenía la piel muy arrugada, pareciendo un anciano. Cuando ese hombre estaba a unos cuantos metros de mí, se oyó una voz. ¿Qué haces ahí? Era un compañero mío que también vino a hacer sus necesidades por aquí cerca. Al oír esa voz, el hombre con cuernos de venado retrocedió y se echó a correr a la espesura del bosque. Por desgracia, mi compañero no pudo verlo,
y aunque le expliqué a lujo de detalles sobre esa cosa, ni él ni los demás compañeros quisieron creerme. Desde ese día y por mis 2 años siguientes que trabajé en aquel sitio, jamás volví a ver al hombre con cuernos de venado, y eso es algo que agradezco enormemente. Buenas noches, Memo, y a toda la audiencia que nos hace el favor de escuchar estas historias. Desde hace ya unos meses he oído tus relatos, y no fue sino hasta ahora que me animé a enviarte una serie de ellos, del cual mi abuelo es el protagonista. Espero les guste, ya que lo hago de corazón. Mi abuelo se llama Bulmaro. Él es originario de un pueblo muy chico de la sierra en el estado de Oaxaca, en México. En su tiempo de juventud y siendo el tercer hermano de una larga cadena de 7 hermanos, él tenía la obligación de ir casi todos los días hasta el campo a buscar y cortar leña. Esta actividad la hacía muy temprano, entre las 5 y las 6 de la mañana, hora en la que el sol apenas empieza a salir. Fue precisamente haciendo esto que presenció cosas muy raras. La primera de esas dice que le sucedió un día sábado. Él estaba cortando leña de un árbol seco que había caído, cuando, y al paso de un par de golpes con el hacha, él se dio cuenta que del árbol estaba escurriendo una clase de líquido muy viscoso. Para mi abuelo fue normal al principio. Creyó que se trataba de la savia que los árboles suelen tener, pero dejó de creer eso cuando notó que el árbol se estaba meciendo de un lado a otro, como si alguien lo sacudiera. Para sorpresa de mi abuelo, él estaba solo esa mañana. No había absolutamente nadie que siquiera sostuviera el árbol caído. Además que notó que aquella savia tenía un tono rojizo, algo muy espeso que se asemejaba más a la sangre que a la savia. Mi abuelo creyó que el árbol estaba vivo y que él lo había herido con el hacha. Era por eso que sangraba y se mecía, probablemente de dolor. Dejó las cosas tiradas y fue en busca de su padre, quien al ver aquel árbol caído no notó nada raro. Incluso aquel espeso líquido que había arrojado el árbol ya no estaba. Mi abuelo quedó extrañado al ver ello, pues él asegura y juraba que lo que vio fue real. En otra ocasión mi abuelo estaba en compañía de una de sus hermanas menores, quien fue enviada para ayudar a cargar la leña de regreso a casa. Ese día en específico tenían un evento familiar y era necesario tener mucha leña. Mi abuelo cuenta que mientras él cortaba la rama de los árboles secos, su hermana se desapareció por un breve momento. Al ver eso se espantó y fue a buscarla. A unos metros la halló de rodillas hablando con un pequeño animal con quien aparentaba estar jugando. Mi abuelo giró un poco para ver más de cerca aquel ser, pero pegó un fuerte grito al darse cuenta que no se trataba de un animal como tal, sino más bien de una persona de color verde muy pequeña, de unos 10 o 15 centímetros de altura. Su hermana no estaba con otra cosa que con un duende jugando. Debido al fuerte grito de mi abuelo, aquel ser en miniatura se espantó y salió corriendo en dirección a un hueco en las raíces de un árbol muy grande. Él se metió y se perdió a la vista de ellos. De esa historia su hermana aún tiene recuerdos muy vagos del ser, ya que ella era muy chica cuando jugó con él en el bosque. Ahora viene quizá la historia más extraña y aterradora que mi abuelo vivió en ese tiempo,
cuando iba por leña. Él cuenta que ya de grande, cuando ya tenía una familia con mi abuela, fue una tarde como a las 6 a traer la leña para el día siguiente. Mientras cortaba la leña, dice que un olor a estiércol empezó a percibirse en el aire. Seguido de ello, a lo lejos, vio como un hombre de buen vestir, con un traje y zapatos bien brillosos, se le estaba acercando. Además, dice mi abuelo que ese hombre era muy guapo. Buenas tardes, amigo. Veo que tiene mucho trabajo. Dígame, ¿no le gustaría ganarse algo de dinero para su familia? Aquel hombre de traje sacó una bolsa con varias monedas de oro. Se las enseñó a mi abuelo y le dijo que se las daría todas, si él podía responderle una pregunta. ¿Qué clase de pregunta?, dijo mi abuelo. Sin embargo, el hombre de traje no le dijo qué tipo de pregunta le haría. Desde el momento en que vio llegar a un hombre bien vestido en medio del bosque, mi abuelo supo que no se trataba de un ser humano, sino del mal encarnado en persona. Aunque tuvo mucho miedo, se paró de frente y no quiso demostrárselo. En repetidas veces rechazó aquella oferta del oro, sabiendo que si entraba en ese juego aquel ser infernal lo timaría y se lo llevaría muy lejos. Después de muchas negativas, aquel hombre de traje se retiró, llevándose con él aquel olor a excremento que tanto se olía. Una vez que el hombre se perdió en el bosque, mi abuelo hizo una cruz en la tierra y rezó un Padre Nuestro. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.